gran cantidad de personas, digamos, de esas 70.000 personas adentro de un barrio popular con la salud mental. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Parece que no tenemos salud mental, parece que no tenemos psiquismo, digamos. No hay psiquismo en la pobreza. Y eso me parece que hay que problematizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con los números. Reclamando y exigiendo. Tampoco hay centros de salud, qué sé yo. Rodrigo Bueno tiene 4.500 habitantes y no tiene centro de salud, se tiene que ir hasta San Telmo. ¿Y dónde atienden los psicólogos? ¿Hay algún centro? En los centros de salud. Pero también, o sea... Hay que sacar turno, ¿cómo es? Bueno, turnos imposibles. Están precarizados muchos. O sea que los que imparten salud mental o los que tratarían de ayudar a la gente en la salud mental, muchas veces están precarizados esas trabajadoras y esos trabajadores de la salud. Claro. Entonces es un combo muy complejo. Negra, escucho a los chicos, todos pasaron por un momento de angustia y depresión y dicen, lo veía alrededor en los chicos y en ellos que son jóvenes. ¿Es principalmente en las juventudes donde vieron quizás el problema de los consumos problemáticos, la depresión, o atraviesa a todas las edades en los barrios populares? No, atraviesa a todos, pero obviamente las pibas y los pibes están atravesados y están muy cercanos porque el narcotráfico está, o sea, lo tenés muy cerca. Nos decía una vecina de Entre Ríos, ¿no? Una referenta como la Gise, nos dice que es más fácil comprar para consumir que comprar 1 kilo de carne para comer. Es re fuerte eso que estás diciendo. Es más fácil y más barato. Más barato comprar droga. Sí, que 1 kilo de carne. Entonces, bueno, todo esto lo problematizamos, lo hablamos, lo discutimos y lo ponemos sobre la mesa justamente porque es el Estado el que se tiene que hacer responsable. A ver, cuando te dicen todo el tiempo que te tenés que higienizar, que si no vas derecho a la muerte, producto del COVID, digo, el temor que pasó mucha gente. Nosotros tuvimos especialistas acá, ¿no? Que nos decían un poquito lo que pasaba en clase media, un aumento del consumo de medicamentos, producto de la ansiedad, la depresión y demás. Sí, los psicofármacos. De gente que tiene resuelta gran parte de la vida en términos de infraestructura, de ingresos y de salud, y aún así, digamos, se volcaba por ahí a los medicamentos. En situaciones como esta, donde tenemos a Ramona diciendo, no tenemos agua, nos dicen que nos higienicemos, no tenemos agua. Dicen que volvió el agua, no tenemos volvió infraestructura, digamos, ¿de qué manera no se va a atravesar si no es de esta que estás contando? Justamente, y es no sé, los más vulnerados son los pibes que no tienen proyecto, que no hay, digamos, no hay un horizonte, no hay un futuro para agarrarse. Por eso, si no hay organización, si no hay movimientos sociales, si no hay pibas y pibes, o los pibes rapeando, pensando otra historia y pudiendo contar algo de esperanza, ¿no? Porque si no, no tenemos esperanza, es muy difícil seguir. ¿No hay esperanza, chicos? Ustedes como juventud, quien quiera responder, ¿sienten que no hay esperanza? Y la realidad es que si nos ponemos a observar el barrio y lo vemos de punta a punta, yo diría que se te va la esperanza. Pero para eso estamos nosotros, tanto ella que se mueve de su posición, él del merendero, nosotros desde la música, estamos para eso, para impulsar a soñar y a llevar un mensaje de que sí se puede. ¿Se te va la esperanza porque no puedes imaginar ni siquiera tener un trabajo, por ejemplo? ¿Qué cosas pasan con esa falta de, por ejemplo, vos, César? Y es complicado porque... perdón que te corté. No, quien quiera responder. Pero, por ejemplo, vos imaginate, ¿no? Yo hoy en día estoy tranquilo porque yo, mediante lo que hago de la música y demás, yo me busqué mi propio trabajo. Pero, por ejemplo, vos imaginate en el mismo contexto otro pibe igual que yo, que quizás no sea artista, que esté tatuado, que capaz que no terminó el secundario. ¿Cómo hace para encontrar trabajo? Puedes decir que funcionan los prejuicios. Y sí. Y mucho. Olvídate que sí. Toda la vida. ¿Qué les pasó? A ver, con el tema de los prejuicios en la diaria. El prejuicio a diaria, cuando siempre digo lo mismo, cuando voy por la calle se te cruzan de vereda. ¿Es real? ¿Te pasa eso hoy? Sí. Y hoy en día peor, porque ahora cuando andás con barbijo, bueno, ahora ya no ando ni con barbijo en la calle, pero cuando andabas con barbijo se te cruzaban de vereda, peor. ¿El prejuicio qué es? ¿Tiene que ver con lo físico? ¿Tiene que ver porque saben que venís de la acá? ¿Por dónde pasa? No, ¿Por qué crees que pasa eso? Para mí, o sea, a mí no ven el color de piel y chau. ¿Y qué te pasó con...? Vos decías que también que sufrías la desesperanza y perdiste el laburo, nos contabas. ¿Vos creés que podés volver a conseguir un laburo, que a un pibe de un barrio popular y de una villa, por esto que están contando ustedes, que es discriminación, prejuicios, faltas de información y básicamente un país completamente desigual,
no vas a conseguir nunca o crees que en algún momento esto va a pasar? No, yo sí tengo laburo. Ah, O ahí sea, conseguí. había quedado sin laburo en pandemia. Y ahora porque conseguís. se anuló todo. Pero sí, seguí con mi laburo. Pero sí, es re difícil que los chicos consigan laburo. Por eso yo, más que nada, digo siempre eso de que termine la escuela, que se te abren muchas posibilidades para ¿Y conseguir cómo trabajo. fue? Porque UNICEF hizo algunos relevamientos sobre el efecto de la pandemia en los niños al no tener clases. ¿Cómo piensan ustedes que les afectó, más allá de que estaban todos en la calle, en lo emocional? ¿Qué decían los nenes, por ejemplo, que se acercaban al taller? ¿Cómo pensás que eso se puede recuperar de alguna manera? ¿Ves que se esté recuperando? Para mí perdieron un año, diría yo, no sé si 2, pero eso no se recupera más. O sea, el año de escuela, ¿no? O sea, no aprendieron nada en ese año porque era todo verso, muchos no tenían internet. Eso te iba a preguntar. Claro. No tenía, por ejemplo, los compañeros de La Poderosa hicieron campañas para contagiar conectividad, para tener datos, básicamente. Y mostraban cómo algunos se subían al techo, usaban la poca plata que tenían para estudiar. Bueno, eso fue un verso, porque lo del estudio estudiar virtual fue todo. ¿Un verso? Para mí un verso, sí, los chicos. Y el que tenía no estudiaba tampoco. ¿Por qué? Necesitaban la escuela para contenerse. Claro, sí, en las casas, en las villas, por ejemplo, de 20 chicos, 3 te hacían la tarea virtual. Los otros no te lo hacían hacían. nada. Y se Sí, pero ponían. también porque es muy difícil. Nosotras veíamos, qué sé yo, hay madres y padres que no terminaban la primaria, tampoco los podían acompañar. Por eso nosotros generamos los nodos de conectividad y también los acompañamientos en los procesos educativos con, qué sé yo, otros vecinos que sí habían terminado, entonces venían a acompañar. Porque si no es muy difícil, una mamá o un papá que no está alfabetizado, es muy difícil que le pueda Mira, explicar algo. Yo les pregunto a todos, y sus acompáñenme un hijos. poquito, veíamos un poquito en la presentación el muro, ¿no? Que separa la cava de los country, ahí, uno al lado del otro, ni más ni menos. Esa pintura de la realidad, ¿no? Primero, ¿cómo les impacta? Y después, ¿cuáles son las carencias diarias que ustedes tienen? ¿No? Porque nosotros hablamos, lo contamos nosotros, ustedes la viven. ¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué es lo que no tienen que otros tienen? Y yo, o sea, bueno, en ese sentido de que están los ricos y los pobres, yo siempre digo lo mismo. O sea, nacimos en un mundo donde tuvimos mala suerte, nosotros. Naciste de un lado de la pared. Yo no le echo la culpa a nadie. Si ellos son ricos y nosotros somos pobres. Claro. Fue la suerte. El tema, las necesidades, sí. Nosotros, o sea, yo siempre digo con mi gente, los del barrio, que seríamos felices con cloaca. Sí. Eso es lo principal. ¿Hace cuánto existe la cava? La cava hace más de 60 años. Hace más de 60 años que ¿cuántos vecinos no tienen cloacas? Todo. Todos. Ninguno. ¿Y Nosotros sería... por qué piensan que pudiendo hacerlo no se hace, ¿no? Porque el Estado evidentemente lo puede hacer, pero no pasa el tiempo y Pero las mirá, prioridades van a no se se solucionan. Vos te vas a la... Yo me cago de risa, ¿no? Porque vos te vas a la cava y, por ejemplo, esto es la cava, ¿no? Pero la cava está tapado así. Country, hospital, jardín de infantes. O sea, es como que ponen, a medida que va pasando el tiempo, La fachada. a la cava la van tapando más. Claro. ¿Para qué? Como Para que total esa no se realidad ve. no se vea. Claro. Ahora, hay algunos departamentos, ¿no? Que creo que se llama así la zona también, Sí. ¿no? Que es una parte nueva donde algunos se han trasladado ahí, Sí. que está en mejores condiciones por lo que se ve, por lo menos. ¿Es así? Ese es lo que nosotros notamos. O sea, yo cuando voy a esas viviendas, ellos tienen cloaca, tienen Sí. una buena conexión de luz, tienen Pero no agua alcanza siempre. a todos. Es para algunos nada más. Claro, es para algunos. Y nosotros llegamos de vuelta de nuevo al barrio y siempre decimos lo mismo. O sea, yo solamente con cloaca sería feliz. ¿Y vos, zurdo? La realidad es que, nada. Vos la contás en tus canciones, esa realidad. Sí. ¿Cómo Sí. es tu barrio? Bueno, mi barrio está también medio categorizado así, pero yo te puedo asegurar de que hay más gente trabajadora que de lo malo. Yo creo que en un tiempo te diría que había mucha gente, había mucha droga, había mucho robo. Y nada, la realidad del barrio hoy en día cambió. La pandemia yo creo que ayudó. Si bien, como hablaban hace rato, no todos respetaban la cuarentena, o sea, era pelear con esa realidad de que nosotros teníamos que salir a trabajar mientras los otros estaban de joda ahí en el barrio, pero
no puedo decir de que el barrio en sí, yo te hablo de Santa Rita, que como diríamos que es medio distinto a la Cava, por así decir, porque la Cava es gigantesca. ¿Y qué falta todavía en tu barrio? Y yo diría que faltaría más mensaje, más decirle a los chicos que sí se puede. Yo creo que en sí lo que representa Santa Rita es que tiene muchos soñadores, que por ahí la pandemia cortó muchos tobillos, así por decir. Las alas, cortó las alas de... Yo fui nosotros fuimos uno de que nos afectó la pandemia, pero... si no, ya hubiésemos cantado en el Movistar Arena. No, pero la realidad es que van a cantar en Fuego Amigo, chicos. Santa Rita tiene muchos soñadores, pero muchas veces lo categorizan como un barrio malo, donde hay droga, robo, muerte. Yo hice un tema que habla de eso, se llama El Orgullo del Barrio, y nada, tiene muchos soñadores que necesitan ese impulso que gracias a la música estamos dando, que es dar un mensaje de que ellos dicen que no se puede por la realidad del barrio y nosotros le decimos sí se puede. Ahora, Negra, ¿cómo hacemos, no? Porque tantas juventudes que sueñan, vos hace mucho tiempo que vivís y también vivís para ayudar al otro. Cuando no llega o llega mal el Estado, que es lo que pasa en la Argentina. Eso, lo que falta es política pública que esté enfocada en aquellas personas que estamos empobrecidas. Hoy en la Argentina viene naciendo un bebé, una beba, tiene casi el 50 o más del 50% de ser pobre. O sea, no es mala suerte, es mala política. Sí. Y es política que siempre nos ocultó, así como ocultan a la Cava y le van poniendo cositas para que no se vea. Bueno, a nosotros también nos pasó eso. Cuando empezamos a entender, cuando entendamos realmente cómo nos cagan la vida, cuando la política pública va para un lado y no va para el otro, y seguramente nos van a cagar. Podemos desarticular, ese es lo que tenemos que terminar de entender. Negra, podemos desarticular otro de los prejuicios que también está en la sociedad, que es que la gente que vive ahí no quiere progresar. Acá hay ejemplos, en el sentido que quieren progresar. Pero y que es la mayoría los que quieren progresar. La meritocracia tremenda, ¿no? Si salimos de la misma línea, o sea, si el zurdo sale de la misma línea que un pibe que nació en una clase media más acomodada, si salimos de la misma línea, bueno, tendremos las mismas posibilidades, pero no estamos en la misma línea. O sea, estamos como 20 pasos atrás. Sí. Y después de la pandemia, sin clase es peor. Hay que darle un plus a ellos porque además desarrollan esto que están desarrollando en peores condiciones que el resto. Bueno, por eso estos pibes son un orgullo. Y me parece que es por ahí, y es por ahí como pasa todo el tiempo, digamos, en el barrio, en donde los pibes te muestran que quieren otra cosa, que no quieren morirse ni por una bala porque liberaron una zona, ni morir con sobredosis, porque no queremos eso, queremos trabajo, queremos educación, y eso lo mostramos todo el tiempo, y por eso hacemos un recorte también y decimos, me parece que la política pública no llega a estos sectores. ¿Por qué no llega? ¿Y por qué, Negra, crees que todavía hoy persiste? Porque ya hay como una conversación entre todos un poco más pública, aunque que sea la conversación, pero ¿por qué persiste y es tan fuerte esto de quieren planes, planeros, esa discriminación, que César camine por la calle y cruce en la vereda? ¿Por qué primero pasa? Hay miedo porque hay desconocimiento, ¿no? ¿Quién entra a la Cava? ¿Quién entra a la 31? No entra porque hay tiene una falta miedo. de empatía también. También, sí, claro, totalmente. Pero para tener empatía vos también tenés que conocer. Y es muy difícil que lleguen y pasen por nuestros barrios porque tienen miedo. Si te ocultan es difícil que te vean. Exactamente. Y por lo menos, Para mí es palmaria la imagen del muro, ¿no? Que separa a la Cava con el country. Es como quizás la imagen como más visible. Simboliza un poquito esto de no querer ver. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, hablamos de la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco cómo está en Santa Fe todo, por ejemplo. Y Santa Fe, por ejemplo, hoy es el tercer conurbano más empobrecido del país, ¿no? Está Concordia, el Gran Resistencia y el Gran Santa Fe. Más del 50.6% de pobreza, que tiene que ver con la pandemia, obviamente, tiene que ver con la falta de política pública para estos sectores. Y yo me acordaba, yo tengo 56 años, ¿no? Ya estoy grande. No, parecés mucho menos además encima. Zafo. Pero mis viejos, por ejemplo, cuando fueron al barrio, yo vivo en la misma casa en que nací,
Cuando fueron al barrio había movilidad de clases. ¿Ustedes escucharon alguna vez movilidad de clase? Que nacés pobre o empobrecido y que podés con trabajo zafar y tener tu casa. Sí. Eso ya no se dice más en la Argentina. Yo me acuerdo que en mi época se hablaba de la movilidad de clase. ¿Qué pasa con la pobreza estructural? O sea, ¿por qué hay una pobreza del 34, 35% que no se mueve, gobierne quien gobierne? Y que aumenta un poquitito. Y que cada vez le va poniendo un poquito más. ¿Por qué será? ¿Será casualidad? Bueno, entonces tenemos que preguntarnos esto. ¿Por qué nacimos donde nacimos? Y por qué en realidad no podemos... Yo no me quiero ir de mi barrio. Yo lo que quiero es que mi barrio cambie, que esté urbanizado, Eso te iba a decir, que se tengamos urbanice. cloaca, que Totalmente. tengamos Ahora, eso que agua, vos que contás. tengamos conectividad. Eso que vos contás, negra, ¿va tallando en la cabeza de todos, llevándolos a la resignación? ¿O no? ¿Qué es lo que vos percibís? Cuando estás contando un poquito la realidad, ¿no? Esta fantasía del que nace en la villa, queda ahí, no progresa, no mejora la vivienda donde vive. O se va a quedar donde está. Sí, es muy difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos pibes que están mirando a sus madres en los comedores, o sea, que trabajan en los comedores, que dejan la vida en los comedores, que dejan tiempo. ¿Y qué dicen esos pibes? Y mi vieja está siempre en el mismo lugar, no movió nada. Entonces yo, bueno, qué sé yo, por ahí tengo oportunidad de hacerla la más fácil, que creo que es la más fácil y me meto en un quilombo. Por eso, me parece que hay que empezar a corregir cómo se distribuye en el país, digamos, la guita, la riqueza. ¿Por qué hay tan pocos ricos y tantos pobres? ¿No? Ahora, ¿Por qué? Negra, Nacho Levi puso en su Instagram, apenas pasaron las PASO, es por abajo, si hubieran llamado a los barrios, se hubieran enterado qué es lo que nos pasa. ¿Por qué puso eso? Y porque No se acercó clara- nunca nadie del Estado en todo este tiempo de la pandemia, porque la pandemia además, un colega, Martín Rodríguez, dijo, fue el momento en la Argentina donde los argentinos conocimos más de cerca al Estado, porque el Estado era el que te decía quédate en tu casa, el Estado decía yo te cuido, el Estado decía yo te doy un plan, pero bueno, salías a trabajar. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes con ese Estado? Y sumo algo, porque a lo que dice Cata, vos dijiste esto se cambia con políticas públicas. Claro. Bueno, ¿qué pasó con el Estado? Y con voluntad política para cambiarlo. Yo fui una de las vecinas que estuvo sentada en la Quinta de Olivos con el presidente, exponiendo así de primera, cosa que no nos pasa nunca hablamos con un presidente, hablando de primera cuáles eran las necesidades que teníamos. Después, con muy buenas intenciones, muy bien atendido, nos escuchan, parecería que nos escuchan, pero después no se modifica nada. Y eso es frustración sobre frustración. Pero, perdón, que no se permanente. modifica, y se pregunta a César también, ¿significa que por ahí no llega la comida a los merenderos? ¿O llega una comida distinta, de peor calidad, o menos, o más tarde? ¿Cómo se plasmó esas dificultades, digamos, ahí en tu trabajo concreto? Sinceramente llega lo de peor calidad, las cocineras del barrio hacen magia. ¿Peor calidad qué sería? O sea, ¿qué morfan? Claro, ¿qué recibías antes y qué recibís Te ahora? dan, o El sea, famoso- no es por ser el famoso desagradecido, mapa. nada, pero te dan lenteja, polenta, Fideo. o sea, y de la peor calidad, y cosas que la gente de la villa no come eso. El famoso más va, ¿Qué es el más va? el más barato. Ah, Vos vas o sea, es cosa que la gente de la villa no consume. Yo trabajé juntando, tiraba la basura de los vecinos del barrio, justo que se hablaba de esto, estaba Sí. en una cooperativa que juntamos Hay que la basura. trasladar la basura a otro Sí, lugar. y la tirábamos a los containers. Y en la basura se veía mucha polenta, mucha lenteja, garbanzo. Cosas que te llenaban de esas cosas, pero la gente no las consume. ¿Y ¿vieron antes, hambre? antes qué recibías que no recibís ahora? ¿Eh? Antes, ¿qué recibías que no recibís ahora de alimento? ¿Tiene que ver con la calidad o el tipo de comida que recibías? Ahora no se recibe casi nada ya. Pero antes, ¿qué era eso que ahora en no pandemia recibís? era eso. ¿Y cómo Sí, por hacen lo si, menos. si no reciben? ¿Cómo...? ¿Cómo se las rebuscan? Claro. Hay mucha, por suerte en la organización donde estamos nosotros, somos muchos y por suerte se conoce mucha gente que no es del barrio que dona, compra. O sea, O sea, básicamente donaciones lo que están privadas. diciendo los cuatro, que son de diferentes barrios, de diferentes lugares, con diferentes historias de vida y trayectorias, es nos ayudamos entre nosotros, pero ni se asoma. Vos incluso te juntaste con el presidente
y a pesar de eso no vieron una política pública destinada a la mayoría de los argentinos y argentinas que El son Ministerio de pobres. Desarrollo Social de la Nación nos debe 500 toneladas de mercadería al día de hoy, en todas nuestras asambleas. 500 toneladas. Y lo que dice César es polenta, fideos, no hay aceite. Aceite, o sea, ¿y cómo cocina? No hay aceite, no, por eso es imposible entender. En una época nos daban viandada. La viandada es tremendamente ¿Qué es la nociva. viandada? A ver, contalo. Como un coso de fiambre, como un fiambre en lata. Eso se comía hace mucho ¿Fiambre tiempo. en lata? Como un fiambre, sí, como un picadillo grande. Pero la viandada tiene mucho sodio. O sea, la expectativa de vida en nuestras villas, en nuestros barrios, no llega casi a los 70 años. La gente se muere antes. Porque estamos mal alimentados, porque no tenemos trabajo. Tienen mala atención médica. Mala atención, no hay... Claro, la salud integral no se piensa, porque los centros de salud no tenés acceso nunca, porque no hay turnos. Es muy difícil, muchas somos hipertensas, diabéticas, porque es pura harina, digamos, lo que comemos. Y, qué sé yo, cuando hay malaria, a la noche priorizás los pibes y te tomás un mate dulce, bien dulce, porque el mate dulce te saca el hambre. ¿Eso pasa mucho? ¿De no comer a la noche? No, se come una vez por día. Y yo me acuerdo, tengo una imagen muy clara de ver, por ejemplo, a mi vieja a la noche cocinando y nosotros comiendo y ella, no tengo hambre. Es la típica esa. Esa pasa... Qué Que loco hace el sacrificio por ustedes. ¿Les pasó a Claro. ustedes también? A mí, cuando era chico, sí. Que cuando vino ¿cómo fue? ¿El 2001? Sí, Sí. la que sea del Cuando vino el 2001. desastre, sí, mi mamá compraba... Nosotros somos 7. Claro, Y son un montón. mi mamá compraba kilo de pan y... No compraba kilo de pan, éramos 7, compraba 21 panes y nos daba 3 a cada uno. Y eso Ahora- era su comida en el día. Claro, y ella se quedaba sin comer. Si tienen esta carencia en comida, ni quiero pensar, vos decías, ¿no? Gente que tiene diabetes, presión, lo que fuese. No quiero pensar medicamentos, inaccesible. Los medicamentos o el acceso a esto que hablábamos hoy de lo que es la salud mental. Una consulta psicológica sale 1.000 pesos. Una garrafa sale 700. Entonces vos qué decís, y compra una No. garrafa. Claro, es todo sobrevivir, pero Claro. con una manta no corta, cortísima. Claro. Tremendo. Bueno, esa es la situación. Y es la situación de 4.500 barrios populares en la Argentina. 4.500 barrios. Y cuando decimos todo esto que ustedes están contando, sobre todo vos, Negra, que recorres mucho, vas de un lado para el otro y tienen esto que es de ustedes, es entre ustedes. ¿Esta postal se repite y se profundiza incluso en algunas provincias? Sí, Más allá de Santa Fe, digamos, que Santiago contaban del eso. Estero, Chaco, Formosa. Bueno, las provincias más pobres de la Argentina y bueno, obviamente las situaciones de pobreza son mucho más profundas. Bien. Santa Fe o el Gran Santa Fe es la capital de una de las provincias más ricas. Por eso es tan preocupante que la política pública se corte y sea tan cortito, digamos, como piensan aquellos que Claro, gobiernan. a corto plazo. Negra, a vos te tenemos que despedir, nos vamos a ir un corte porque tenés que tomar un colectivo y volver a Y Santa volver. Fe. Te agradecemos que hayas venido a Fuego Amigo, te liberamos, nosotros nos vamos a ir a un corte. A Ustedes los chicos tres no, ¿eh? se quedan, No, los porque chicos saben no. que van a cantar acá en Fuego Amigo. Además de cerrar el programa, van a cantar. Así que nos vamos a un corte y ya venimos con más Fuego Amigo.